Vamos a dar paso a nuestro primer ponente de hoy. Buenos días. Alberto, te lo pido a ti porque eres el primero, pero se lo pido también a los otros ponentes que me están escuchando ahora mismo. Vamos a necesitar que seáis muy precisos con el tiempo. Si no, yo voy a tener que ser un poco antipática y salir un poco a cortaros. Entonces, nada, bienvenido. Alberto trabaja en Visualytics. Lleva mucho tiempo trabajando con inteligencia artificial, estuvo trabajando en Tableau y ahora ha fundado un partner que se llama Visualytics, que está aquí en España. Os dejo con él. Presentar un poco Visualytics en Tableau y voy a dar un ejemplo que construimos con un banco. Pues, mi nombre es Alberto del Tendino, vivo en Italia, pero trabajo también en España, un poco más difícil, entonces me vais a perdonar un poco el mejor posible. Y entonces voy a hablar. Entonces hacemos muchas actividades de training porque el objetivo es que las personas aprendan a utilizar la herramienta y puedan contestar a sus preguntas sobre datos y obviamente luego actividades ad hoc o proyectos o según lo que quieran empezar sobre esta actividad. Sobre los datos. Tableau lleva, bueno, ahora son 17 años que es en el mercado, ha sido fundada en el 2003, fue un spin-off de la Universidad de Stanford en US y desde 7-8 años está en el Gartner Magic Quadrant como líder en el cuadrante de BI y Analytics. Y obviamente esto de Gartner es como una clasifica independiente de las herramientas, va midiendo diferentes características y Tableau se destaca por la sencillez de uso. Y entonces los usuarios que lo utilizan lo ven comparado con otras herramientas como muy sencillos de utilizar y de aprender. Obviamente desde 2003 ha hecho mucho camino y al día de hoy es una verdadera plataforma para esta democratización del dato y se compone de diferentes herramientas. La primera, Tableau Desktop, que permite conectarse a los datos y crear informes y dashboard y crear historias sobre estos datos. Y luego la plataforma online o server, que básicamente deja a los usuarios compartir con otros usuarios estos informes y entonces tiene como funcionalidades de colaboración, de analytics, de governance, porque es muy importante en un entorno data-driven que los usuarios tengan la libertad de hacer análisis y de acceso al dato,
pero de una forma gobernada. Y entonces esto es muy importante porque si no se crea un lío en todas las empresas donde no se entiende quién tiene acceso a qué datos, lo que puede hacer. Entonces la governance es algo muy, muy importante en Tableau. Entonces tiene muchas funcionalidades que ayudan, sobre todo el IT, que va gestionando la plataforma, a gobernar la herramienta. Y Tableau fue el primero a poner un acento más en la data visualization. Entonces, en el cambiar, es un cambio de paradigma desde informes muy tradicionales que son tablas. Hace 15, 20 años lo que se hacía es mandar tablas a las personas, pero al día de hoy hay muchas empresas que siguen trabajando así, donde cada día recibo un correo con mi tabla, entonces luego voy a Excel a analizar esta tabla, o aún peor, voy a imprimir esta tabla y con el boli voy subrayando cosas. Entonces, la Data Visualization se pone como objetivo de cambiar esto en algo visual, donde, como vemos aquí a la derecha, las personas ya puedan entender lo que está pasando con sus datos. Entonces, el poder de la Data Visualization es utilizar cómo el cerebro entiende la información para que pueda entenderla de una forma más rápida. Y entonces es verdaderamente un cambio de paradigma y esto es la lucha que hacemos cada día cuando hablamos y trabajamos con las empresas. Porque no es simplemente comprar y aprender una plataforma, sino es cambiar la forma de trabajar. Entonces pasar de un reporting tradicional, o sea, tabular, hacia cuadro de mandos que sean interactivos y las personas puedan interactuar con estos cuadros de mandos para que puedan contestar a las diferentes preguntas que tengan a la velocidad del pensamiento. Y entonces, en el caso de uso que os voy a mostrar en algún minuto, vamos a ver cómo esto es posible. Y hoy os hablo de un caso de uso, de un proyecto que hemos hecho aquí en un banco donde básicamente vamos analizando los datos de todos los buildings que tienes, porque obviamente sabéis que los bancos tienen diferentes filiales o real estate, entonces tienen que gestionar todas estas construcciones. Y aunque sean uno de los bancos más grandes de Italia, que trabaja también en Europa, más grande la empresa es más grande el lío normalmente. Entonces se trabaja muchísimo con Excel porque los usuarios no tienen acceso a los datos o es la única herramienta que tienen. Entonces cuando llegamos ahí había un montón de datos en un montón de hojas Excel, entonces muy difícil de analizar. Y el problema es cada vez que tengo que actualizar estos datos, lleva un montón de tiempo manual y posibles errores. Y entonces hemos calculado por cada vez que tenían que actualizar estos datos, más o menos 12 horas de trabajo. Luego, obviamente, esto es simplemente para juntar todos estos datos, limpiarlos y ponerlos de una forma que se puedan analizar. Luego había que actualizar la presentación, o sea, PowerPoint, copia, pega, y ir creando esta presentación. Obviamente esto es algo estático, donde las personas van simplemente viendo las análisis que alguien ha hecho para ellos. Y aún peor, este proceso se tenía que repetir cada 2 semanas. Entonces, haciendo un rápido cálculo, serían 52 días al año. Y entonces querían automatizar este proceso primero, y entonces el primer objetivo fue crear un flujo para actualizar de forma automática todos estos pasos que se hacían de forma manual con las hojas Excel y al final crear un cuadro de mandos que obviamente se va actualizando automáticamente con la diferencia que es navegable. Entonces las personas pueden navegar entre los datos y contestar a sus preguntas. El proyecto, y esta es la verdadera fuerza de Tableau, que se pueden hacer muchas cosas en muy poco tiempo,
el proyecto se llevó a cabo en más o menos 30 días con un ahorro anual de 22 días, pero el ahorro más gordo no ha sido simplemente en términos de días, sino en términos de horas y sobre todo de eficiencia operativa. Entonces, las personas son mucho más eficientes en tener todo en un cuadro de mando para tomar sus decisiones comparado con tener que simplemente ver un PowerPoint. Entonces, os quiero mostrar algo, bueno, real de este proyecto. Si puedo compartir mi pantalla. A ver, esto lo voy a hacer luego. Voy a intentar compartir pantalla. A ver si puedo. Finuncia, ok. Ok, no puedo compartir hasta que, bueno, el otro participante no deje de compartir. Se tiene que... A ver. No sé si Luis puedes de... Ah, vale, perfecto. Pues aquí vamos. Ok. Espero que se vea la pantalla. Pues aquí estamos en Tableau Server, que sería la herramienta web que permite compartir de una forma segura y automatizada los dashboards, los cuadros de mandos. Vamos a esto. Se compone de diferentes páginas, sites. En este caso estamos en este que se llama Pre-Sales. Y aquí tenemos, en este caso, un workbook, un archivo, y dentro tienes 4 diferentes cuadros de mandos. Y Visualytics siempre trabaja para dar también un acento a la UX. Entonces, las análisis siempre empiezan por algo macro y van buscando más respuesta yendo más en detalle. Entonces aquí este análisis está bastante enfocado en los buildings del banco, respondiendo a una necesidad que tuvieron obviamente como todo el mundo con el COVID. Entonces entender las que están abiertas, las que están cerradas, dónde, y obviamente aquí da una visual general de estos buildings en Italia y luego los usuarios pueden ir más en detalle. Por ejemplo, si le doy a Lombardía, que es una región, puedo ver cuáles son estos buildings que están en este caso abiertos. O también aquí puedo ver un detalle en el tooltip para ver cuáles son los buildings by area, o sea que serían provincias. Luego podemos ir a la distribución de los dispositivos de protección. Esto es muy importante para el banco, entender dónde ha sido distribuido, por ejemplo, las mascarillas, los guantes, la sanificación, etc. Y entonces, obviamente, se puede todo navegar. Y aquí tenemos una imagen general. Y luego, por ejemplo, si le doy aquí en esta región, podemos ver cuáles son las filiales abiertas que no han sido servidas, cerradas, y cuando le doy, porque a lo mejor quiero ver un detalle más, en este caso sobre Emilia-Romagna, podemos ver aquí las singular filial, y si le doy, vamos a tener otro detalle donde me va a decir cuánto ha sido distribuido, de qué, cuántas mascarillas, etc. Y entonces vemos como aquí en la parte superior siempre se va filtrando según dónde le vamos a dar, en este caso, en el mapa. Entonces, podéis imaginaros qué cambio de paradigma para ellos es, qué cambio de forma de trabajar puede ser pasar de un PowerPoint estático a algo que ellos puedan navegar. Entonces, aquí tenemos estas diferentes fotos de, en este caso, estamos hablando de sanificación. Entonces, podemos ver que hemos tenido 335 intervenciones en esta región, donde no estamos cubiertos. Entonces, aquí, una vez más, la importancia de ver los datos para poderlos entender. Y aquí vamos a hablar de Workstation, porque obviamente las personas tendrán que trabajar desde casas. Entonces aquí, otra vez, podemos ver las
computadoras que tienen que ser reparadas, la que están free, y entonces que se pueden asignar a alguna persona. Y la parte más importante de Tableau, cuando siempre vamos a hablar de Tableau a una empresa o a cualquier persona que quiera entender más de Tableau, es que la parte final, o sea, los informes no son verdaderamente lo que va a distinguir Tableau de la competencia, porque todas las herramientas de Business Intelligence, de forma mejor o peor, pueden llegar a un resultado parecido. La verdadera fuerza de Tableau es cómo se van a crear estos informes y con qué rapidez. Y entonces, aquí me quedan 5 minutos y entonces quiero enseñar cuáles son los pasos para crear una dashboard y compartirla. Obviamente, para hacerla más guapa, eso lleva más tiempo y también otras capacidades que no son simplemente analíticas, pero el punto es que cualquier persona puede crear algo parecido. Y entonces voy a abrir Tableau Desktop, que es esta herramienta donde se trabaja en el propio ordenador. Aquí tenemos muchos conectores, porque esto es un poco la filosofía de Tableau, es Free Access to Data, que quiere decir que cualquier persona se tiene que poder conectar a sus datos de una forma sencilla. Vamos a coger datos de un Excel que tiene datos de ventas y aquí veo las tablas o las hojas, en este caso, que tenemos en el archivo Excel, y aquí voy a crear mi modelo de datos. En este caso es un simple modelo de datos con estas transacciones de ventas. Voy a mi hoja. ¿Y por qué Tableau es una herramienta para todos? Porque es muy parecido a lo que es una tabla pivot de Excel, donde tenemos dimensiones y medidas, y simplemente se va arrastrando para responder a estas preguntas. Lo que hace Tableau al final es escribir queries que se ejecutan por la base de datos, y Tableau va visualizando el resultado de una forma gráfica. Forma gráfica que puede ser en formato de barras, que puede ser en líneas, que puede ser en area chart, etc. Pero Tableau tiene dentro de su producto lógicas que van a ayudar al usuario a analizar sus datos. Por ejemplo, ahora mismo tengo ventas por categoría y subcategoría de ventas. Si voy a arrastrar el profit, la ganancia aquí en el medio, Tableau va a intentar ayudarme, y entonces lo que decide hacer es colorar por el profit. Entonces puedo ver que aquí hay un problema. Y aquí esto normalmente va generando otra pregunta que puede ser, vale, en todas las regiones, pues seguramente aquí tengo un problema más gordo. Entonces a lo mejor me quiero quedar simplemente con estos datos y ver cuáles son estos clientes donde tengo problemas. Entonces aquí luego podría poner un filtro en el profit, quedarme solo con los que están negativos, y aquí ver que hay un cliente bastante malo porque una venta de 500, puedo ver la transacción singular aquí. Entonces, el mensaje que quiero pasar es que Tableau va ayudando a las personas a navegar el dato según las preguntas que tienen. Y esto es el círculo de Visual Analytics. De aquí viene el nombre de la empresa. Muy rápidamente voy a crear un mapa para ver dónde están mis clientes. Quiero ver cuántas ventas tengo en cada ciudad, el profit, y entonces aquí obviamente se puede hacer también más gordo para que se pueda ver mejor. Aquí podría ser utilizar funcionalidades analíticas para tener más respuestas. Y aquí tengo la fecha de venta, el order date, y Tableau con las fechas es bastante inteligente. Automáticamente va a crear una jerarquía sobre la fecha, y de esta forma puedo analizar el dato un poco como quiero, por año, mes, o con el año, con el año aquí, o con el año en color, y entonces puedo comparar un año con el otro muy sencillamente. En mi caso quiero ver simplemente ventas a nivel de mes, de esta forma. Al final voy a crear una dashboard que básicamente es una página que tiene básicamente todas las análisis, en este caso que tenemos aquí, estas tres. Voy simplemente a arrastrar, el mapa lo quiero poner aquí,
y el tren aquí abajo del todo. Y entonces, el objetivo ahora es crear la interactividad. Por ejemplo, le doy aquí, quiero ver estos datos. Entonces, simplemente le doy a Uses Filter y cuando le doy, podemos ver que va filtrando. O de la misma forma aquí, voy a darle a Tables y vemos dónde tenemos problemas. Al final, se comparte, o sea, se va publicando esto, en este caso en Tableau Online. Lo voy a llamar Immune. Vamos a compartir simplemente la dashboard y vamos publicando. ¿Qué quiere decir? Compartir con mis compañeros, mis colegas, este análisis en la web, que quiere decir que luego puedo acceder desde mi móvil, desde mi tablet o lo que sea. Y todo lo que ha sido creado, obviamente, el usuario lo puede utilizar aquí, entonces puede navegar el dato. Y Tableau nos da también una visión de cómo se vería en el móvil. Y aquí obviamente luego se puede cambiar. Pues espero que en unos 20 minutos habéis entendido la potencialidad del producto y cuál es el objetivo de Tableau, que es democratizar el dato y la analítica a cualquier persona, que sea técnica o no. Pues muchas gracias por vuestra atención.